Uno de los objetivos de esta lección será cuantificar el volumen de hormigón que tenemos en esta estructura. Pero en los elementos estructurales utilizaremos diferentes tipos de hormigón y por lo tanto las cuantías de cemento, arena y piedra que llevarán esos hormigones irán variando de acuerdo al tipo de elemento. Y por lo tanto nuestro objetivo real será calcular la cantidad de cemento, de arena y de piedra que vamos a necesitar para hacer esta estructura. No solamente las cuantías, sino también el costo de cada uno de esos insumos y la suma total de todos ellos. Para calcular estos costos y los insumos vamos a trabajar con una tabla de Excel en donde ya tenemos configurado para cada tipo de hormigón cuánto es la cantidad de arena, de cemento y de piedra que insumirá. Pero lo primero, y es el dato que vamos a extraer de Revit, es conocer los volúmenes de cada uno de los tipos de hormigón. Vamos a trabajar con 5 tipos de hormigón que van a ser hormigones de 140, 180, 200, 220 y 250 kilos por centímetro. Y lo primero que vamos a hacer será crear esos tipos de hormigones. Entonces vamos a ir a gestionar materiales. Vamos a buscar algún hormigón disponible. Por ejemplo, este hormigón modelado in situ. A los efectos de la representación, cada uno de nuestros hormigones va a ser igual. Si necesitamos que sean materiales diferentes para poder cuantificarlos. Entonces lo que haremos es copias de este material, duplicamos y a este que duplicamos vamos a llamarle H140. Hacemos una nueva duplicación y le llamamos H180. Duplicamos nuevamente y este será H200. Duplicamos nuevamente y tendremos H220 y por último vamos a tener H250. Tenemos creados los hormigones que vamos a utilizar, pero dentro de los materiales disponibles para usar en el proyecto hay muchos otros hormigones. Vamos a suponer que no todos los hormigones que tenemos y que usemos en el proyecto van a ser utilizados para elementos estructurales. Entonces, para facilitar la cuantificación de los hormigones, vamos a crear un parámetro que nos permita indicar cuáles hormigones son hormigones para utilizar en estructura y cuáles no son para utilizar en estructura. Esto ya lo realizamos en la primera lección cuando establecimos un parámetro para definir aquellos materiales que iban a ser para el acabado final. Entonces vamos a ir a crear un parámetro de proyecto, vamos a añadirlo, vamos a llamarle por ejemplo estructura. Este parámetro va a ser del tipo sí o no, o es de estructura o no lo es. Y lo vamos a agrupar en la sección de materiales y acabados y vamos a indicarle que este parámetro va a ser aplicado exclusivamente a materiales. Aceptamos, quedó creado nuestro parámetro y aceptamos. Entonces ahora vamos a ir nuevamente a los materiales y para estos materiales vamos a venir aquí abajo en donde está el icono de los parámetros personalizados y vamos a activarle la casilla de estructura. Tocamos otro. Cuando está así en grisecito significa que no tiene asignado ningún valor, ni sí ni no. Cuando lo activamos significa que tiene asignado el valor sí. Si lo desactiváramos pasaría a tener activado el valor no. Activamos todos los hormigones para que se sepa que esos materiales son utilizados exclusivamente para estructura.
Aceptamos y este parámetro lo vamos a retomar cuando creemos la tabla de cuantificación de hormigones. Estos materiales que acabamos de duplicar van a existir en este archivo en el cual estamos trabajando, pero estos hormigones no van a estar disponibles en otros archivos. Cuando vayamos a asignar el hormigón a los elementos de la estructura, vamos a ver que en algunos casos podemos asignar el material directamente en el archivo actual y en otros casos vamos a tener que editar la familia. Para editar la familia vamos a tener que editar un archivo que es externo al archivo actual para luego reincorporarlo al archivo actual. En esos casos, cuando estemos trabajando dentro de la familia, o sea, dentro de ese archivo externo, estos hormigones no van a existir, dado que están disponibles solo en el archivo actual. Entonces, muchas veces lo que conviene es incorporar esos materiales que sabemos que vamos a utilizar en otros proyectos o en otros archivos a una biblioteca personalizada de materiales. Para crear una biblioteca de materiales vamos a venir a esta carpetita que está aquí abajo y vamos a seleccionar crear biblioteca nueva. Indicamos en qué carpeta lo queremos guardar. Voy a venir a donde estoy guardando familias de Revit y vamos a crear una nueva carpeta para materiales. Dentro de esta carpeta vamos a llamarle, por ejemplo, mi biblioteca. Y guardamos. Aquí ya vamos a ver creada la biblioteca. Dentro de esta biblioteca vamos a crear una sección para hormigones. Entonces vamos nuevamente, pero ahora a crear una categoría. Y a esta categoría vamos a llamarle hormigones. Listo, tenemos la biblioteca, tenemos la categoría. Ahora vamos a ir en busca de los materiales, por ejemplo el H140. Seleccionamos el material, hacemos clic derecho, vamos a añadir a, aquí nos va a aparecer la biblioteca que está abierta, mi biblioteca, y expandimos un poco más y aquí vamos a tener las categorías, en este caso hormigones. Entonces ahora dentro de mi biblioteca hormigones vamos a tener disponible este material. Vamos a ir a buscar el H180. Añadir, biblioteca, hormigones. Vamos a ir a los H200. Mejor dejamos solamente H2. Entonces nos aparecen todos. Si borramos la búsqueda y vamos a hormigones, ahora vamos a tener dentro de la biblioteca los 5 hormigones disponibles. Si vamos a la biblioteca de materiales AEC y a la sección de hormigón, vamos a ver que en esta biblioteca también hay algunos materiales de hormigón preparados para diferentes resistencias como el C40, 45, 50, 60, que también podríamos haber utilizado alguno de estos. Estos materiales incluyen diferentes propiedades físicas más acorde a las resistencias que tienen asignadas. Pero a los efectos de la cuantificación que queremos hacer es suficiente con llamarles diferente. También podríamos haber iniciado un proyecto desde otra plantilla. Por ejemplo, cuando vamos a un proyecto nuevo y lo iniciamos a partir de la plantilla de estructura. Vamos a ver que en esta plantilla, si vamos a gestionar los materiales, existen algunos materiales de hormigón llamados H125, 150, que vendrían a ser también hormigones ya preparados previamente para diferentes resistencias. Podríamos tomar estos materiales, si queremos los renombramos o no, y podríamos incluirlos en nuestra biblioteca de materiales. Lo importante aquí es que todos aquellos materiales que consideremos que son importantes, que nos son útiles, que los vayamos ordenando en una biblioteca personalizada en donde sea fácil llegar a ellos.
sobre todo por el hecho de que a estos materiales les hemos ido incorporando parámetros que los materiales que vienen en las bibliotecas estándar no lo tienen. Y de esta forma los vamos a ir adaptando a la forma en la que nosotros queramos trabajar.